Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez, Jiménez, Ortiz, Valencia, Corrales, etcétera, etcétera. Somos el resultado de todo un proceso familiar. Bueno, y este canal se llama Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes, porque quien se arriesga a ver mis videos, de verdad que tiene que ser un valiente para poner en práctica muchas cosas que digo acá. Quiero continuar con el prólogo de este libro del doctor Wonchila, que he venido trabajando desde hace días. Bueno, pero antes de eso quiero decir que mi profesión es, yo soy licenciado en Filosofía y Letras, aprendí inglés y francés por fuera de la universidad y me he dedicado a enseñar este idioma inglés sobre todo, y claro, también filosofía en bachillerato. Mi contacto con el área de la salud ha sido porque, no sé, nací como con esa goma de investigar temas de salud. Y cuando me enfermé de artritis hace como más de 15, hace como 17 años, con mayor razón me dediqué a investigar y a leer y a leer y a leer. Y en el momento me considero muy documentado sobre estos temas de salud, con bastante solvencia porque me curé de una artritis que me llevaba para silla de ruedas y me la curé sin medicamentos, aplicando cuestiones que iba investigando, convirtiéndome yo mismo en un conejillo de laboratorio, y he aprendido muchísimo sobre esto. En ese sentido quiero decirles a quienes me escriben constantemente que aplicar o no mis consejos de salud depende de ustedes, ¿cierto? Y creo que lo tienen muy claro, ¿no? En algún video anterior les dije que yo no era médico, que solamente lo que me avalaba era mi experiencia, y se los vuelvo a decir. Ustedes ya son personas maduras y que apliquen mis consejos, pues los resultados lo más seguro es que van a ser benéficos, pero es responsabilidad de cada uno, que ya somos gente adulta y ya podemos ser dueños de nuestros actos. ¿Qué pasa, hijo? Papi, ¿verdad todavía no se toma el cántaro contador? Bueno, ahorita, vaya, trabaje que estoy grabando, papá. Vaya. ¿Ahorita ni tú no? ¿El contador? Ahorita, te toca a ti. Pero estoy construyendo una casa. Bueno, una pequeña intervención acá, bien pequeña, ¿no? Continúo con esto. Entonces les estaba diciendo que cada uno se hace responsable de su salud y yo me libero de toda responsabilidad porque estoy aclarando eso. No soy médico, conozco mucho de estos temas, pero me avala la experiencia más que la teoría. Y luego, con todo cariño, les brindo mi conocimiento, mi asesoría, con total desinterés y cariño. Bueno, entonces quiero continuar con el prólogo de este libro, que ya hice un video hace un rato, esta mañana ya lo subí. Entonces quiero terminar este prólogo. Venía diciendo que el consumo de medicamentos y de alimentos inapropiados y las formas de vida inapropiadas conducen a la enfermedad en el ser humano hoy en día. Dice acá, y también podemos incluir en este apartado las costumbres nocivas o malos hábitos como relaciones sexuales sin control, egoísmo, tensión por situaciones socioeconómicas y familiares críticas, además de la destrucción implícita y despiadada del medio ambiente. O sea que el desequilibrio es total, no solo en nuestro cuerpo, sino en el entorno también. Este desgaste pernicioso de nuestra vida equivale a un proceso de deshumanización de la salud, causando el deterioro y desequilibrio del organismo. El
aquí está en latín el phyché y el espíritu, la física y el espíritu. La inmunidad, procedimiento defensivo, existe y crece en el origen de la naturaleza. Los humanos estamos lejos de ser un componente químico o máquina cuyo funcionamiento obedece a palancas y resortes. Somos innegablemente una parte de la naturaleza. Por eso, si violamos sus principios o nos alejamos de ella, acabamos sintiéndonos mal y enfermando. Los dolores o enfermedades son avisos de la naturaleza que advierten de las crisis por las que pueden estar atravesando nuestro cuerpo o la propia vida. Tenemos la responsabilidad de oír atentamente a esos llamados de la naturaleza para corregir errores con paciencia e interés, pensando al mismo tiempo que con la ayuda de las plantas medicinales, la propia orina y el ayuno, acabaremos controlando las deficiencias detectadas por ella. Los medicamentos nos presentan siempre dos caras, como si de una moneda se tratase. Ayudan en el alivio del malestar para el que han sido prescritos, pero a la vez, como se sabe, atacan otras partes del organismo y su influencia negativa permanece durante mucho tiempo en el cuerpo, provocando una serie de efectos secundarios hasta que al final se debilita la resistencia inmunológica del organismo. Sabemos que estos son los efectos colaterales de los que siempre se habla de los medicamentos. Y repito, el acudir constantemente a los medicamentos pues va depositando sustancias químicas indeseables en nuestros órganos y termina causándonos otros problemas, además de la enfermedad que estamos tratando de curar. La medicina tradicional, la medicina de farmacia, no busca curar la enfermedad, busca curar síntomas, de tal manera que nosotros tengamos que acudir de nuevo a la farmacia a comprar más medicamentos. Eso es evidente que es un negocio, ¿sí? Dice, comparando los pro y los contra de los fármacos, podría afirmarse con un mínimo margen de error que las desventajas y riesgos son superiores a las ventajas. Bagaje ínfimo si se tiene en cuenta la gran cantidad de dinero que ingresan las multinacionales farmacéuticas. Eso es un negocio redondo, mueve millonadas. Si existe, si sabemos de la presencia de otra solución potencial a nuestros problemas de salud, ¿por qué no acudir a ella? ¿Por qué no acudir a ella? Debe tenerse presente que nuestro cuerpo es una fábrica farmacéutica natural. Hermosa expresión. Nuestro cuerpo es una fábrica farmacéutica natural. Producimos medicamentos. Produce todo lo que precisamos, como son materiales analgésicos para curar el dolor, antibióticos para matar infecciones, vitaminas para nutrirnos, minerales para el sistema óseo, proteínas para hacer los tejidos, elementos inmunológicos para defendernos y hasta varias hormonas para prevenir y curar determinadas enfermedades. ¿Qué opina usted? Pero si estos elementos naturales no se potencian, no se utilizan, dependientes como vivimos de los elaborados farmacéuticos, lógicamente nuestro organismo no los produce y su metabolismo se atrofia y así se inicia el proceso de inmunodeficiencia y el sometimiento a los médicos y a la farmacia. O sea, si no hacemos uso de la orina, porque ahí es donde están todos esos medicamentos, pues obviamente que el cuerpo se vuelve perezoso y empieza a depender de fármacos. Y nos volvemos esclavos del médico y de las farmacias, y cada vez peores.
más enfermos. Creemos que lo único correcto es cortar de forma radical la cadena de dependencia para aumentar la fortaleza inmunológica de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Cortar con medicamentos y médicos. Si se tiene la resistencia inmunológica sana, no hay más enfermedad, desaparece. La orina es, tras haberse probado su utilidad de manera fehaciente, un pasaporte magnífico hacia un estado de salud perfecto. La ciencia moderna, pese a sus grandes avances y descubrimientos, ya falta poquito para terminar, acompáñenme hasta el final, no sabe demasiado todavía, porque no sabe, por ejemplo, por qué nace una nueva vida, por qué se produce un tumor maligno, por qué se siente el dolor de cabeza, de dónde procede y cuál es el mecanismo del dolor. Esto me hace acordar de una clínica que la llaman la clínica del dolor. Qué bueno que existiera una clínica que se llame la clínica del placer, donde la gente se cure a través del placer. Mire, esto de la orinoterapia es un encuentro consigo mismo placentero. Mientras usted no descubra en la orinoterapia una fuente de placer, todavía no ha descubierto esta terapia en su real dimensión. Porque esto es un encuentro íntimo con uno mismo y genera placer. Y ese placer es el que cura, y ese placer es el que nos sensibiliza ante el fenómeno de la vida que yace permeando todo lo que existe. Y ese placer es divino, porque nace de la fuente de la vida. Nuestras glándulas sexuales, nuestras hormonas, son la fuente de la vida. Ahí es donde se genera la vida, donde se crea un nuevo ser. ¿Cómo no va a estar Dios presente ahí? Sino que hemos satanizado el sexo. Muchos enfermos que están recluidos, y ya lo dije en otro video, en una clínica, en una cama, si descubrieran esta terapia hermosa de la orina y descubrieran que es una fuente de placer, se curarían, haciendo uso de su energía sexual, que es la más poderosa que existe. Y continúa diciendo acá el texto, dice que la ciencia ni siquiera sabe por qué sirve tan poderosa y equilibradamente la propia orina, por qué es tan útil, por qué es una farmacopea completa. De hecho, son pocas las áreas enigmáticas de la vida que han sido aclaradas por la ciencia, dado que muchas de las cosas están envueltas en un halo de misterio. Además, aunque parezca contradictorio, merced al desarrollo de las ciencias, nos hemos ido alejando de la verdad. Imagine la ciencia que es que busca la verdad y lo que hemos hecho es alejarnos de ella. La razón es simple. Esto se volvió un negocio, la salud se volvió un negocio, se monopolizó. Dice, pero si se mira detenidamente la verdad se halla cerca de nosotros, está en nuestras manos o dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo por descubrirla? ¿Por qué no la aprendemos ya? Ingiriendo nuestra orina sabremos y nos daremos cuenta de dónde está la verdad. Y tal vez ello signifique un encuentro sensacional con nosotros mismos, lo que les estaba diciendo hace un ratico. Conste que este cuaderno alternativo no lo estamos elaborando para crear polémica, sino que quiere constituirse en un mensaje dedicado a todas las personas que sufren de enfermedades y luchan por liberarse de ellas. Los maestros de esta terapia aseguran, dice el doctor Nakao, fundador de la Asociación Académica de la Sociedad Médica del Japón, en otra época, claro, dice, la orina es una revolución de la medicina.
Y el doctor Uriu R. dijo, la orina es la caridad del universo. Qué hermosa frase, la orina es la caridad del universo. Y nada menos que el doctor John Armstrong, destacado terapeuta inglés, citando las palabras de la Biblia, dijo, la orina es agua de la vida. Y el libro que escribió Armstrong, John Armstrong, se llama así, The Water of the Life, el agua de la vida. ¿Listo?